Estas son las diferencias entre los Ryzen 5000 y realmente no voy a ahondar tanto en cualidades técnicas y así, porque literalmente ya es una generación pasada y por lo que prácticamente esa generación es muy usada es porque es compatible con AM4. Esto simplemente es el socket, y las placas madres con AM4 ya tienen bastantes años en el mercado, y aparte de que hay muchos modelos y todo esto, son prácticamente muy económicas. Inclusive puede que tú tengas una computadora a lo mejor con la primera generación de los Ryzen, tiene AM4 y es compatible hasta esta generación. No es lo más recomendable, pero sí se puede. También recuerda que tienes nuevas placas, por así decirlo, todavía están económicas, porque en sí la generación actual es de los Ryzen 7000. Ya pronto van a llegar los nuevos Ryzen, pero estas placas madre pues sí están algo caras, y realmente si quieres armarte una computadora un poco económica que rinda muy bien, lo que más se recomienda es optar por un procesador de serie 5000, y veremos las pequeñas diferencias. Para esto vamos a separarlo en sus gamas, que es Ryzen 9, Ryzen 7, Ryzen 5, y en este caso no hay Ryzen 3, es un milagro, pero no hay Ryzen 3. Nada más que sí, baja un poco la nomenclatura, pero realmente lo más comercial es desde abajo. Empezamos con el Ryzen 5 5600G. Este se usa mucho porque literalmente ya tiene gráficos integrados. De hecho aquí lo dice, modelo de gráficos, Radeon Graphics. Con esto más o menos es como si tuvieras una tarjeta gráfica poquito superior a una 1030. Si te puede correr juegos modernos como a 20-30 FPS con todo en bajo y un poco con la resolución abajo, pero si lo quieres por ejemplo para jugar juegos muy básicos, Overwatch, Paladins, Fortnite, incluso si lo puedes correr en bajos, inclusive en medios, y en unos casos en altos, a más de 60 FPS. Después seguimos con que este es el más recomendado si quieres armar una computadora, porque es el 5600X, rinde más o menos lo mismo que un i5 de 12ª generación, el 12400F. Este sí necesita tarjeta gráfica. Su frecuencia máxima es de hasta 4.6 y la mínima o el base es de 3.7, y su TDP es de 65 watts. Esto más que nada es lo que te consume el procesador. Realmente si como estamos en escritorio, realmente da igual si consume 100, si consume 65, si consume 45, ya que a comparación de una laptop todo el tiempo está conectado. Solamente recuerda que debes de tener una buena fuente de poder para que no pasen accidentes y te dure muchos años tu equipo. Ya pasamos a la generación del Ryzen 7. Otra vez iniciamos con el 5700G. Es un escalón arriba del 5600G. Nada más mejora en el procesador. Los gráficos son prácticamente los mismos, sí mejoran unos cuantos aspectos, pero el rendimiento, a lo mejor si un juego te da 30, con el 7 te puede ir a 32, 36, realmente no hay mucha diferencia. Y después pasamos a estos modelos. Normalmente cuando tiene la opción de 3D es porque realmente el rendimiento va a ser muchísimo mejor en tareas gráficas, más que nada, como juegos. Aquí también tenemos el 5800X, el 5800X 3D y al final los Ryzen 9, que prácticamente ya es demasiado, literal. De hecho, hasta Ryzen 7 ya se considera lo máximo para gaming. El modelo 3D ya sería lo máximo porque no hay muchos juegos que aprovechen al 100%. A lo mejor en un futuro un Ryzen 9 te puede durar 5 años más para todos los juegos y todo eso, pero solamente recuerda que aunque no tengas mucho porcentaje de uso, por ejemplo en Cyberpunk, yo tengo un i5 de 12ª generación, el porcentaje de uso es superior al 80%, pero si yo tuviera un Ryzen, por ejemplo un Ryzen 3000 que ya es un poquito viejito, puede que tenga el menor porcentaje, por ejemplo que tenga un 50%, pero no va a tener los mismos FPS. Lo mismo pasa con esto. Un Ryzen 7000 te da más FPS que un Ryzen 5000. Entonces, aunque tú uses un Ryzen 5, pero de la generación 5000, te va a dar unos pocos FPS, los mismos o más, que un Ryzen 7 de la generación 5000. Entonces, ten en cuenta eso. Y bueno, ya para finalizar esta parte de la página oficial de AMD, simplemente prestemos atención a las gamas. Y de hecho el TDP no es tan importante porque no consumen tanto estos procesadores. De hecho,
a partir de una fuente de poder de 500 watts hasta Ryzen 5 estás perfecto, obviamente con una gráfica no tan potente. Y si ya le quieres meter tu 4060 Ti, tu 4070, ya mínimamente sería de 650 watts. Y pues realmente la fuente de poder, lo que yo te recomendaría sería que fuera un poco más alta de lo que necesitas para que le puedas poner ventiladores. Por ejemplo, yo tengo un micrófono, tengo conectado una luz, entonces para que tengas ahí muchas cosas y siempre esté sobrado, porque si empiezas a exigirle mucho a una fuente de poder que ya está al tope, pues ahí puede explotar y dañar tu computadora. Ya por último, aquí tengo una tienda muy popular en México y vamos a ver los precios. Este es el Ryzen que más se recomienda para montar una PC. Cuesta $2,399, más o menos unos $150 por ahí. Aquí ya subimos a los Ryzen 7 y vemos que realmente no hay tanta diferencia. A lo mucho unos $1,000, $50 más, pero tenemos muchísimo más de rendimiento, literalmente mucho más. Aquí tenemos un Ryzen 5 5500, este no te lo recomiendo, realmente no te lo recomiendo. Más o menos tiene la misma potencia bruta que este, pero este ya te da gráficos y así. Inclusive le puedes meter gráficas no tan potentes, porque este ya es demasiado básico, a menos de que no sea para gaming, sí te lo recomendaría por el precio. Pero si es para gaming, mejor este. Vemos que cuesta un poquito más que el 5600G, pero ya te sirve literalmente para correr cualquier juego. De hecho, muchos afirman que con una 490, una RTX 490, puede este procesador, entonces es demasiado. Nada más recuerda que en diferentes juegos puede ocupar más GPU o puede ocupar más CPU. Aquí tenemos los Athlon, pero esto no viene al caso. Aquí tenemos uno de generación 3000. Realmente ya no te lo recomiendo. Estos son los de generación 5000. Vemos que ya está mucho más caro. Y aquí tenemos otro que es un Ryzen 7 5800. Y realmente no está tan caro. Está más o menos al mismo precio que un Ryzen 5000. Pero la mayor diferencia viene entre las placas madre. Aquí ya tengo. Y estas son las compatibles con los Ryzen 5000. Son AM4 y vemos que cuestan $999. Menos de $50. Literalmente menos. Y aquí tenemos diferentes opciones. Una que ya sería muy recomendable para armar una computadora gaming, y vemos que cuesta poquito más de $50. O sea, están demasiado económicas. Y es un chipset bastante potente. Es una B450. Ya tiene muchas opciones. Es una MSI. También tenemos esta Pro, que cuesta $3,400, más o menos poquito más de $180, pero vemos que todas están muy económicas. Por ejemplo, esta Astro, que parece de super gama alta, cuesta menos de $250. Y vemos así muchas opciones que literalmente están muy pero muy económicas. Por ejemplo, esta, que cuesta por ahí de los $150, pero es un modelo Pro, un modelo gaming muy potente, y aparte ya tiene Wi-Fi. Pero a comparación de estas, que son las M5, pues de ahí vemos un poquito más de diferencia. De hecho, esta es la más económica, pero aún así vemos que es una A620M, que es el modelo más básico. Y aún así vemos el precio, y las demás pues realmente son mucho más caras, $4,000, más de $200, mucho más de $200. De milagro está esta disponible, pero todas están muy caras, aparte de que hay escasez. Vemos que si bajo más ya empiezan a estar sin existencia. En cambio aquí pues tengo un poquito más de dónde agarrar. Aparte, en el mercado hay muchas opciones también de segunda mano. Puedes encontrar una mucho más económica, y es por eso que si quieres armar una PC gaming que no te cueste tanto, simplemente agarras esa opción. Como se cuesta $999, y el procesador, que cuesta más o menos unos $120, pues realmente puedes armar algo con menos de $200, incluso con RAM incluida. Y bueno, como conclusión, todo eso serán las diferencias entre los Ryzen 5000. Simplemente yo te recomiendo, si es para gaming, un Ryzen 5 5600X, que es lo que más se recomienda. Si no tienes tanto presupuesto para una tarjeta madre, digo una tarjeta gráfica, vete por el 5600G. Y si tienes un poquito más de presupuesto, por el 5700G. Y bueno, esto será todo por este video, y nos vemos en el siguiente.